Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el análisis de la semana, junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy les proponemos dos temas en esta candente semana, y ahí les va el primero. Las encuestas de la crisis. Este fin de semana se han publicado, por un lado, las encuestas, resultados del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, y por otro lado, de Ipsos. Aquí algunas menciones para poder ponerlas sobre la mesa para conversar con Juan Carlos y José. Por un lado, la novedad es que, según la encuesta del IEP, el 60% justifica las protestas que se han dado en las últimas semanas. No la violencia con la que se han dado, pero sí justifican las protestas versus un 35% que no lo hace. Otra novedad en el IEP es que el 30%, que no es poca cosa, apoya la iniciativa del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Preocupante. Otro dato, ya de Ipsos. Ipsos pone sobre la mesa la idea de poder recortar el mandato presidencial y congresal a 4 años, que podría, digamos, ir de la mano con lo que pasa en los países que nos circundan. El 57% aprueba esta opción y el 40% se opone. O sea, no hay unanimidad, pero es una mayoría la que aprueba esta posición, que obviamente tendría que venir con abrir la reelección inmediata de los mandatos, como pasa en todos los otros países. Y por último, para no cansarlos, Ipsos también habló del adelanto de elecciones, Juan Carlos y José, y preguntó específicamente algo bien interesante. ¿Usted quiere las elecciones el 2023 con poca reforma o ninguna? ¿O quiere las elecciones en abril del 2024 con más reformas? El 52%, más de la mitad, quiere las elecciones ya, el 23 con poca reforma, no importa, como sea, lamentablemente. Y el 40% quiere reformas y quiere una elección para abril como las que propone el gobierno, con lo cual quiere decir que la mayoría está tendiendo, al igual que las protestas ciudadanas, a decir adelanten de nuevo por segunda vez las elecciones para el 23. ¿Esto a dónde nos lleva? No lo sabemos. Esa es la idea para conversar con Juan Carlos y José. Juan Carlos. A ver, las encuestas confirman dos cosas. Uno, que a nivel narrativo, digamos, el discurso de la protesta, el discurso que va acompañado obviamente con estos actos violentos, a pesar de que se rechaza el acto violento y el ataque a lugares como, por ejemplo, los aeropuertos y todo esto, pero digamos, el discurso de la protesta de una población que obviamente estuvo durante décadas, años, si no decir 200 años, fuera del modelo de desarrollo que ha sido hegemónico, dominado por Lima y por la costa, evidentemente confirma que este rechazo se da y está latente, y por lo tanto es un caldo de cultivo para poder reclamar y permanentemente cómo solucionamos el tema. Dos, confirma en segundo lugar que el ciclo es político. No fue casual ayer, por ejemplo, que todos los gobernadores del sur que fueron entrevistados en los programas dominicales hayan dicho que este tema se tiene que resolver políticamente, que esto no es un tema de si la institucionalidad, si la constitución, les importa muy poco la constitución. Las nuevas autoridades regionales dicen, sentémonos a resolver políticamente. Si hay que saltarnos la constitución, se la quieren saltar igual, muy al estilo de la política informal de la cual hemos hablado en el podcast hace mucho Así tiempo, es, ¿no? así es. Totalmente de acuerdo. José González. Correcto, lo que acaba de decir Juan Carlos, lo último, y en lo que él ha venido insistiendo ya por varios meses, es que estamos en un ciclo político y que este es un problema político, porque además la reacción a la elección de Pedro Castillo Terrones fue política. No se puede decir que esa reacción se dio por las torpezas, precariedades de Castillo, porque se dio antes de que Castillo llegara a la presidencia. Y hay un sentimiento, si tal cosa existe, nacional, político, de rechazo al estado de cosas. Como hemos dicho en el pasado, la elección de Pedro Castillo como presidente, como candidato, como fenómeno, no como persona, es decir, más allá de sus errores,
o de sus manejos o mal manejos personales, rompió el techo de cristal en el Perú. Eso de que un indio cualquiera, por así decirlo, puede ser presidente del Perú. Y lo que sucedió y como sucedió, independientemente que sí intentó un golpe precario, torpe e inútil, hay una lectura que tiene que ser atendida. Y la gran pregunta aquí es si la presidenta Boluarte y su gabinete tienen la capacidad política de reaccionar ante el problema, más allá de enviar una delegación a Puno que se quede en el aeropuerto, esperando que las distintas partes de esta protesta, que está desarticulada, no hay un liderazgo único, vaya a verlos al aeropuerto rodeados de policías y militares, y no usar a la Defensoría del Pueblo, que es respetada en el altiplano y en Puno, con 2 oficinas en Puno, o a la iglesia como intermediario para articular esos intereses y evitar que esta marcha que ya se anuncia hacia Lima, hoy mismo, si no me equivoco, Así es. tenga las mismas consecuencias de lo que sucedió, y en un momento lo conversamos en Ecuador con Lazo, que ante los miles de indígenas que se movilizaban hacia Quito, tuvo que ceder a una serie de demandas a las que no quería acceder. Veamos qué sucede, pero las encuestas son muy claras en subrayar lo que Juan Carlos siempre ha sostenido. En ese ciclo político hay que ser político, obviamente en el marco de la ley, y reducir bajo toda perspectiva la represión. 48 muertos en un poco más de un mes son muchos muertos. Demasiados. En realidad, manteniendo este primer ítem todavía, vamos a comentarles a los amigos del podcast de Cara y Sello que el IEP indica que la aprobación de Dina Boluarte es de 19%, mientras Ipsos habla de 20%, o sea, es casi lo mismo. Y empatan en la desaprobación. Ambas encuestadoras hablan de un 71% en contra. En cambio, el Premier Otárola parece que le va mejor, tiene un 61% de desaprobación, o sea, menor a la que tiene la señora presidenta. Mientras Williams, el presidente del Congreso, tiene una aprobación de 16% para IEP, 19% Ipsos, 72% lo desaprueba en el IEP y 62% en Ipsos. En general, el Congreso de la República, según Ipsos, tiene una aprobación de apenas 9%, mientras Ipsos dice que tiene de 14%, y en el IEP hablan de una desaprobación del 88% versus el 80% que marca Ipsos como desaprobación. Pero en todo caso estamos hablando de liderazgos disminuidos, una institucionalidad golpeada, una desorientación indudablemente frente al fenómeno, y hay un dato que es bien interesante, y es que el 80%, según el IEP, el 80% desaprueba que Dina Boluarte haya asumido la presidencia. Es increíble, teniendo en cuenta además que efectivamente ella era la vicepresidenta de Castillo y realmente no hizo nada contra Castillo durante su mandato, pues todo el tiempo estuvo con él hasta los últimos días en realidad. No podría decirse que confabuló contra él, pero estamos en una situación realmente compleja. Con eso quisiera ir a un segundo escenario, que es la segunda pregunta de hoy en el programa. ¿Qué pasa si Dina renuncia? Juan Carlos, José, se está hablando, hay la presión dentro de las demandas de la gente que está saliendo a las calles, está incluida el que renuncie Dina, que se cierre el Congreso, que salga Castillo de la cárcel, cosas realmente jaladas de los pelos, por cierto. Pero, ¿qué tan posible es este escenario y qué pasaría si se diese? Juan Carlos. En el Perú y en el mundo todos los escenarios son posibles, ¿no? Y en este país especialmente, esos que nunca puedes imaginar se pueden dar. Pero la presidenta Boluarte va a ser sostenida en la medida que el mundo formal, y entendamos esto ocurre dentro de esta lucha que se está dando entre quienes representan a la economía ilegal y a la informal que está ligada a ella, y a quienes representan la economía formal y la informalidad que está ligada a ella. Es un enfrentamiento entre dos economías, dos formas de ocupar el territorio, dos formas de entender incluso el mundo, que culturalmente han estado dándose la espalda, que de pronto, después de que el señor Castillo, que era un representante de esta economía ilegal, llega al poder, toma la presidencia, prueba el gustito de la presidencia, obviamente no lo iba a dejar. En ese enfrentamiento cae el señor Castillo porque se autosuicida, pero genera este conflicto en donde la economía ilegal, que ya probó tener el control de la presidencia, no lo quiere soltar.
Y Así es, entonces así es. empieza un enfrentamiento en donde vale todo. Vale la violencia, vale la movilización normal, vale todo, incluso los muertos. De hecho, yo conversaba con una persona que fue parte del gobierno del señor Vizcarra, que estuvo en un sector, y me decía, estos 20 muertos, bueno, 40 ya, ¿no? Hacen inviable a la señora Boluarte, tiene que renunciar. Y yo le decía, mira, si es que la gobernabilidad o el sostenimiento de los gobernantes o los presidentes se contara o se midiera por la cantidad de muertos en la toma de aeropuertos, entonces ustedes no hubiesen sido viables en la época de Vizcarra, porque también decían que ustedes mataron a miles y muchos más usando las pruebas rápidas en el COVID-19. Entonces, Así eso no es. es un razonamiento lógico, le digo. O sea, esto es política. La política son los intereses que están detrás de los partidos, de las fuerzas. Lo que pasa es que hoy día estamos en este enfrentamiento entre un mundo formal que es mayoritario todavía, versus un mundo ilegal que tiene mucha alianza con la informalidad ligada a esa economía ilegal, que está tratando de desestabilizar y de acelerar un proceso para que se elijan autoridades bajo las mismas reglas de juego que se eligieron la última vez, sin que haya ningún cambio. Y en eso han coincidido con esta izquierda moderada que ahora, sobre texto de los 40 muertos, quiere medir todo en función de muertes, ¿no? Si Merino Claro. cayó con 2, ¿por qué no cae Dinas, que tiene 40? Es como si el razonamiento fuese tan simple como eso, ¿no? Para la reflexión de José, es importante agregar a lo dicho por Juan Carlos Ruiz que si tenemos en cuenta que este Congreso tiene apenas, digamos, 10% de aprobación, que querría decir, José, amigo del podcast, que solo 1 de cada 10 peruanos lo aprueba, imagínense ustedes la presidencia en manos de un candidato, de un político, de un parlamentario, que nadie sabe de dónde saldría. Recordemos que se eligió a la señora Camones y no duró ni un mes en la presidencia y se tuvo que elegir, o sea, ¿se imaginan una presidencia con un parlamento que empezó con 9 bancadas y ahora tiene 14? José. La clave es si renunciara la presidenta Boluarte y no hay nada que indique que tenga la vocación de hacerlo, que esa renuncia se vaya a precipitar en esta circunstancia. Como dice Juan Carlos, ningún escenario es negado. En estadística, ningún escenario es de probabilidad cero. Sí, puede ser de 1 en 1 trillón, pero no es cero. El problema es que una renuncia de Dina Boluarte con Williams como presidente del Congreso es inviable. Tendría que haber una fórmula, como se ha señalado, en que se cambia la junta directiva y se plantea un gobierno de franca transición y se convoque, según la Constitución, y si no me equivoco, una elección en 7 meses sin ninguna reforma. Es decir, volver a caer en la misma trampa. Si hubiera un mínimo de racionalidad, ¿sí? Deberíamos prepararnos para esa elección de abril del próximo año, con cambio de gobierno en julio del próximo año, para que haya reformas mínimas y se incorporen estos nuevos partidos que le darían un reseteo, una nueva vida al inventario de políticos que tenemos, que aparentemente van a incorporar a gente con experiencia política de gobierno, que le darían esa renovación política que requiere el Perú para encontrar cierta viabilidad en esta crisis estructural del Estado. En la medida que no se logre eso, una renuncia de Boluarte puede ser peor que la situación actual. Ahora, también necesitamos que la presidenta, su premier, entre muchos, ¿sí?, el nuevo ministro del Interior, cambien esa actitud y dejen de usar a la policía para reprimir de una forma que nunca ha funcionado. La policía peruana desafortunadamente siempre ha sido muy torpe. En el año 84, cuando se declara el estado de emergencia en Ayacucho, interviene primeramente la policía, fue un absoluto desastre. Por eso se tuvo que llamar al ejército, cosa que Belaúnde no quiso hacer. Y el ejército manejó con todos sus problemas la situación de mejor manera, con los excesos de la Marina, particularmente en Huanta, pero la policía ha demostrado, y en este caso particular, además recordemos que en el año y medio del gobierno de Castillo se cambió el jefe de la policía, ¿cuántas veces? 4, 5, 6 veces, ya ni recuerdo el número, y los comandos se han desarticulado. También hay un problema en la policía, pero no se puede dejar que los comandantes en el campo y los comisarios decidan cómo usar la represión. De ahí que hay una gran discusión alrededor de la Defensoría del Pueblo, de la reciprocidad en el uso de la fuerza, cosa que Montoya quiere cambiar para responder palos con balas, lo cual es otra barbaridad. Es decir, ese es el Congreso que se va a hacer cargo del gobierno con la población regional levantada en armas, y como bien dice
Juan Carlos, la influencia de la economía ilegal es importante, pero en el Perú el empleo, el 70 al 80% del empleo es informal. Tenemos una economía ilegal muy grande, pero es estructural, no es que los ilegales estén detrás de esta revuelta. Como dice el profesor Reni, que ayer en una entrevista en La República, las protestas del altiplano son más que una suma de vándalos, son reivindicaciones históricas muy grandes. Hay que ver las estadísticas económicas y sociales de Puno en los últimos 20 años para entender por qué la gente está tan molesta. Y si no se atiende eso políticamente, como bien dice Juan Carlos, si no hay una reacción política como la que dio finalmente la presidenta en su mensaje de atender y además de liderazgo con su gabinete, pareciera que la presidenta no es la jefa, la presidenta del primer ministro, sino el primer ministro decía más o menos lo que quiere, con una serie de discursos y presentaciones, intervenciones por demás incendiarias e innecesarias, en busca de esta estabilidad que deberíamos tener en los próximos 18 meses para que haya ese mínimo de reformas que nos generen un gobierno más viable el próximo año. Piérola decía que que el Perú es un país de desconcertadas gentes distribuidas en un vasto territorio. Nunca tan cierto. Hoy que todos estamos confundidos, que no sabemos quién es quién, con quién hablar, si efectivamente mandar a la policía o mandar al ejército, si disparar o abrazar. Pero definitivamente es un momento en el que la clase política tiene que ponerse por encima de las circunstancias, tiene que entender que el diálogo es la única salida y que hay que morir en el intento del diálogo, sea con quien sea, y no caer en fácil terruqueo que a nada bueno nos ha llevado indudablemente más en las últimas semanas. Y con esto le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz los invita a acompañarnos la próxima semana en el podcast de Cara y Sello en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión.